Y el título del mensaje de hoy es sequía. El agua es esencial para la vida. De hecho, nosotros mismos, según la ciencia, somos 80% agua. ¿No? El otro día le decía a Lore un chiste que me acordé de que no estoy gordito, sino que estoy inundado. No, me estaba acordando de ese chiste que había escuchado hace un montón de tiempo. Dice, somos 80% de agua, entonces no estoy gordito, estoy inundado. Pero no solo nosotros, sino que toda la vida depende del agua. El último tiempo hemos estado viviendo un fenómeno meteorológico de sequía, ¿no? Se llama la Niña. El niño es mucha lluvia y la niña es sequía. Y aunque a ustedes les parezca raro, esto arranca en Perú. ¿Por qué? Porque en el Océano Pacífico, a la altura de Perú, no la tiene la culpa Perú, a la altura del Perú se produce una corriente que afecta el clima de todo el planeta. Según para dónde va y cómo va eso, termina enfriando, calentando, produciendo sequía, produciendo lluvias, ¿no? Y ese es el niño, es la corriente del niño. Y cuando va para otro lado es la niña, ¿no? Y arranca por esa zona de ahí. Y ahora hemos tenido periodo de sequía, digamos, estos días, ayer, cuando estuvo lloviendo, estábamos, creo que todos felices, ¿no? Las plantas, ¿no? Nosotros veníamos ahí en casa, el pasto amarillo, horrible. Le pusimos la manguera en algunos sectores, empezó a crecer un poquito. Y bueno, ayer con la lluvia, hoy mismo ya se ve más verde todo, ¿no? Que empiezan a salir tallitos en lugares. ¿Por qué? Porque estamos en verano, hay mucha sequía. Y cuando hay sequía, todo se pone como seco. Hace unos años atrás fuimos a Córdoba, en el 2017, 18, que fue como con los jóvenes. ¿Cuándo fue? Por esa época. Creo que sí, fue en esos años. Y habíamos llevado unos fuegos artificiales para darle la bienvenida a los chicos. Y cuando se lo contamos a Juan, el dueño del lugar, por poco nos mata. No, dice, no, acá una chispa puede hacer un desastre. No pueden tirar ningún fuego artificial, eso se puede tirar en la ciudad, pero acá en el monte no se puede tirar nada. De hecho, los terminamos tirando aquí en la iglesia, creo que para fin de año, tuvimos fuego artificial y eran para Córdoba. Nos sacaron corriendo. ¿Por qué? Porque una chispa puede encender todo el fuego. Y entendemos bien la metáfora cuando decimos que estamos viviendo en nuestras vidas a veces tiempos de sequía. No, es decir, estoy en una sequía. No, y algunos lo hablan en cuanto, no sé, en cuanto a lo amoroso. No, dice, estoy en una sequía, nada. Otros te lo dicen en cuanto a lo espiritual, ¿no? Estoy viviendo una sequía espiritual, siento necesidad de Dios y siento que mi vida está seca. Otros en lo económico, ¿no? Agarran, miran el bolsillo, lo dan vuelta y dicen, qué sequía que hay. No, es decir, entendemos bien esa metáfora, es una aplicación que todo el mundo entiende a qué se refiere. Y la sequía produce incendios. Y en nuestra vida, cuando hay sequía, se producen incendios, ¿no? Y nos hace inflamables. ¿Cuántos inflamables hay acá? ¿No? Que de repente arrancan y dicen, me prendí fuego. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad estamos secos de algo. Cuando estamos, ayer hablábamos con una familia, ¿no? Y nos contaban una situación que habían estado viviendo y toda una suma de cosas, a lo mejor todas chiquitas, pero que en sumatoria produjo un incendio. Y yo les decía, hay un ataque acá, un ataque del enemigo, pero más allá de eso también hay sequía, ¿no? En lo que estaban viviendo ellos. Y eso produce una sequía que nos expone a ese fuego que nos limita, nos desalienta, nos bajonea, nos deprime. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de cómo hace Dios cuando hay sequía. ¿Qué es lo que puede hacer Dios cuando en tu vida hay sequía?
¿no? Cómo Él puede mandar la lluvia para que llegue a tiempo exacto. Cantábamos siempre una canción que dice, manda lluvia temprana y tardía. Y eso hace referencia a un pasaje bíblico donde habla de la lluvia temprana y tardía. Y en realidad yo siempre decía, bueno, siempre más vale tarde que nunca. Yo lo entendía así. Hasta que un día entendí qué significaba esa lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana y tardía son las dos lluvias que se necesitan para la cosecha. La cosecha necesita lluvia cuando sembraste y necesita lluvia justo antes de cosechar. Son las dos lluvias más importantes que tiene que tener una cosecha para que funcione bien ese año. No, Dios te manda toda la lluvia necesaria, nunca viene tarde. Él manda cuando la tiene que mandar. Pero necesitamos determinar cuando hay sequía en nuestra vida para poner manos a la obra de lo que hay que hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y en esto quiero hoy traerles una historia de la Biblia que refleja muy bien esta situación. Y es la historia de una visión, de un sueño que tuvo el profeta Ezequiel. Algunos ya deben saber de qué estoy hablando. Del Valle de los Huesos Secos. Exactamente. Bien, y vamos a leer y vamos a ver qué dice. La mano de Jehová vino sobre mí, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie y estaban muy secos. Amén. Bien, entonces vamos a ver esta historia, que es la historia de un sueño que tuvo, una visión, más que un sueño, una visión, que tuvo el profeta Ezequiel. Ezequiel vivió en un tiempo muy difícil para su pueblo. Él había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia junto con todo el pueblo. Y desde allí, desde la sequía del exilio, él recibió este mensaje. En medio de la tristeza, Ezequiel no fue un profeta de buenas noticias. No, él cuando Dios le daba una profecía, eran profecías raras. Lo hizo acostar primero de un costado, después lo hizo acostar del otro, Dios, cosas raras. Él era un profeta, digamos, medio artista, porque él hacía de representaciones físicas de lo que Dios le hablaba. Era muy visual su mensaje. Sin embargo, su mensaje había sido de que van a estar ahí en ese lugar. Pero en medio de este mensaje extraño y raro y hasta deprimente para el que lo escuchase, Dios le da esta visión que por más que empiece así media deprimente, termina de otra manera, tiene una terminación muchísimo más esperanzadora. Entonces, como les decía, Ezequiel vivió ese tiempo difícil y en ese exilio él ve un río, un valle lleno de huesos secos. Y Dios le dice, estos huesos secos es el pueblo de Israel, que están desparramados por ahí, por el exilio. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Dice, ¿van a vivir estos huesos? Y Ezequiel le dice, bueno, solo tú sabes, Señor, si van a vivir. Entonces inmediatamente Dios le manda a profetizar, ¿no?, sobre esos huesos y les dice, vas a decirles que van a vivir. Ahora lo vamos a ver. Y esta visión que tuvo el profeta tiene una aplicación práctica también para nosotros el día de hoy, en el tiempo actual, donde el mundo está seco, sin esperanza, lleno de problemas. Y el Señor hoy te pregunta, no sé, ¿vivirán estos huesos? No, le preguntarán, Hugo, ¿vivirán estos huesos? Alberto, ¿vivirán estos huesos? No. Liliana, ¿vivirán estos huesos? A ver, Dios está preguntando hoy, cuando vemos todo lo seco del mundo. Yo les decía hace un rato hablando del matrimonio, que no está de moda, porque está seco los matrimonios.
¿no? Y el Señor te está diciendo, vivirán estos huesos. Tendrán esperanza estas personas. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, solo tú sabes esto. ¿No? Y en esto, Dios, yo quiero sacarles algunas verdades de estos pasajes para que ustedes puedan entender lo que Dios está queriendo decirnos hoy. En el versículo 1 del verso 37, del capítulo 37, verso 1, dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová representa la presencia, la unción de Dios, mientras que el valle de huesos secos representa la época de crisis y de necesidad. ¿Está bien? Entonces está Dios que puede resolver los problemas y están todas las necesidades, ¿no? Y dice, y a ver, fíjense en esto de que Dios no lo lleva al profeta a un lugar lindo, a un lugar bonito. ¿A dónde lo lleva? A un lugar de muerte. ¿Por qué es eso? Porque es ahí donde hace falta dar vida. Dios a veces te deja que entres a lugares donde parece que hay muerte, porque es ahí donde Él tiene que dar vida. Él decide llevarnos ahí, a veces, a esos lugares. ¿Por qué estoy en esta situación? Porque Dios quiere manifestarse y quiere que vos tengas una oportunidad de bendecir también ahí donde estás. Entonces de repente Dios nos muestra y nos lleva a situaciones que no nos gustaría estar. Yo les aseguro que a Ezequiel no le gustaba estar en ese lugar, en esa visión. Sin embargo, Dios lo llevó porque ahí era donde era necesario producir vida. Y hay algo, porque Dios hace algo con Ezequiel y le da una orden, dice, y Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Dios lo hace mirar de cerca. Y ahí está, ¿no? Porque hay algunos que piensan que el evangelio se puede vivir de lejos, ¿no? A control remoto, ¿no? Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo anduvo en medio de los necesitados. El Señor Jesucristo estuvo en medio de la necesidad y el Señor nos está mandando a nosotros también a que nos movamos en medio de ese valle de huesos secos. Y a veces tenemos que meternos y tenemos que ir porque somos, dice la palabra de Dios, embajadores de Cristo. Y esto a veces nos confronta, ¿no? Porque es lindo venir a la iglesia, es lindo sentarse cómodamente, pero el evangelio es más que eso. El evangelio también es en la semana. Nosotros nos metemos cada semana en el Valle de los Huesos Secos a través de los grupos de amistad. Nuestros grupos de amistad son casas abiertas a lo largo del barrio, de los distintos barrios. Y estamos metiéndonos y ahí es donde pasan cosas, ¿no? Porque viene una destruida. Y uno está diciendo ahí, dice, ¿y ahora qué le digo lo que está diciendo? Y bueno, y nos ponemos y oramos por esa persona y Dios va haciendo cosas en esas personas. Entonces, fíjense, tenemos necesidades, tenemos personas enfermas por las cuales podemos ir a orar. Yo siempre les digo, no tienen que esperar que vaya el pastor a orar por una persona enferma. ¿Pueden ir ustedes? Por supuesto que sí. Por supuesto, no vayan a ungir con aceite, no vayan a imponer las manos, porque eso es algo del ministerio. Pero el poder de Dios no pasa por ahí. El poder de Dios pasa por la fe y por la oración que nosotros podamos hacer. Entonces, el Señor nos manda a mirar de cerca a esa necesidad. Por eso es que estamos a veces tan insistentes con estas cosas, ¿no? Pero Dios nos manda a mirar de cerca. Y ahí cuando estás mirando de cerca es donde aparecen las preguntas de Dios. Dice, y me preguntó, hijo del hombre, ser humano, persona, ¿no? ¿Vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, ¿cómo dice? Tú lo sabes, porque yo no puedo saberlo hasta que Dios me da la orden. Lo que quiero destacar aquí es que cuando Dios pregunta, no es porque Dios no sepa.
¿No? Porque a veces dice, sí, Dios preguntó porque, bueno, Dios se ve que no sabía. No, o que Dios busque nuestra opinión. No, mira, Señor, a mí me parece que estos huesos están demasiado secos. Vamos a otro lado, que haya menos secos o así. Dios no le pidió la opinión. Estas preguntas son preguntas que nos confrontan con la verdad. Y a veces cuando somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios, nos pone en una situación incómoda. ¿Cuántos se han puesto incómodos por algo que leyeron en la Biblia? Sí. Sí, no, te mandás una y después al otro día lees ahí y decís, ay, esta parte la debamos arrancar. Claro, así. ¿No? Haces algo y al día siguiente leíste algo en la Biblia y decís, ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Arranquemos esta página. No, porque hay algunos que lo solucionan fácil, ¿no? Tienen la Biblia toda recortada. No, pero no, en realidad no es así. En realidad la palabra de Dios nos confronta. ¿Y eso para qué es? Para que hagamos algo con esa confrontación. Entonces, ¿y qué vas a hacer? Cuando Dios me confronta, yo puedo reflexionar y esa reflexión que hace empieza a aumentar mi fe. Empiezo a ser confrontado y mi fe empieza a crecer. Y cuando Dios te dice, ¿vivirán estos huesos? Y ahora aplícalo en el área de tu vida que vos quieras. Podría ser tu matrimonio, podrían ser tus hijos, podría ser tu suegra. ¿Vivirán estos huesos? No, Señor. No, sí, Señor. Y empezá a decir, Señor, tú lo sabrás. Pero el Señor nos está confrontando para decir, sí, van a vivir. ¿Vivirá esa economía? ¿Vivirá ese trabajo que necesitas? ¿Vivirá esa relación que tenés rota hace tanto tiempo? ¿Vivirá? ¿No? Y ahí cuando Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Él no lo dijo diciendo, bueno, no sé, ¿qué va? Y vamos a ver. No le dijo así. Señor, tú lo sabes. Porque Ezequiel ya estaba expectante. Y cuando Dios te hace estas preguntas sobre tu vida, sobre tu salud, sobre lo que sea, decís, Señor, solo tú lo sabes, pero en una postura expectante. Te hace mirar de cerca y decir, Señor, solo tú sabes esto. Y ahí es donde cuando uno se pone con esa actitud, es donde vienen las instrucciones de Dios. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Algunos tenemos nuestra propia opinión de cómo Dios debería hacer las cosas y de cómo llevar el evangelio adelante. ¿No? Entonces intentamos a veces razonar con Dios y que Él cambie según nos conviene a nosotros su palabra. Entonces esta parte no me gusta, bueno, entonces mejor, Señor, hagamos así o hagamos asá. Y la verdad que cuando Dios te da una instrucción para tu vida, lo mejor que podés hacer es obedecer lo que Dios te está diciendo y luego esperar los resultados. Pero lo mejor que podés hacer es esperar que Dios haga y no andar cuestionando a Dios de cómo hace las cosas. ¿No? Porque ahí vienen los razonamientos tontos. No, la gente razona de una forma a veces tonta. No conoce a Dios y dice, bueno, si Dios existiese, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? No, esa no es una pregunta honesta. Porque si supiesen que conociesen a Dios, sabrían de que Dios nos dio la libertad a cada uno de elegir. Y si hay maldad, no es porque Dios quiera que haya maldad, sino porque hay personas que eligen hacer la maldad. Y Dios te da la libertad a vos de hacer lo bueno y lo malo. ¿Y qué te dice Dios? Por favor, escoge lo bueno. Escoge el camino bueno. Sin embargo, las personas son libres de elegir. Y entonces después van y le echan la culpa a Dios. No, es como echarle la culpa a las cárceles de que hay presos. ¿No? ¿Y por qué la gente está en la cárcel? Porque comete delitos. Entonces deja de cometer delito y las cárceles van a estar vacías. Si las cárceles funcionasen bien, no tendría que haber presos. No sé, bien, es ridículo lo que acabo de decir. Bueno, es lo mismo cuando las personas cuestionan a Dios. Entonces,
Resulta que ahí tenemos las instrucciones de Dios. Y cuando Dios nos da instrucciones, con la instrucción también vienen las promesas. Dice, así dice el Señor a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. ¿Y qué es lo que iba a hacer vivir a esos huesos? El espíritu que venía de Dios. Las circunstancias hacen que nos alejemos de Dios, que perdamos la sensibilidad espiritual a lo que Dios puede hacer. Dios tiene un poder que va por sobre lo natural. Y perdemos sensibilidad cuando nos alejamos de Dios. Pero es a través de su Espíritu Santo, a través de buscar su Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, todos los días, que tu vida va a entrar en ese lugar, en ese camino que te va a ir llevando y va a parecer, bueno, ahora va todo sobre ruedas, ¿no? Pero bueno, está la promesa de Dios, pero para que la promesa de Dios exista, tiene que haber de nuestra parte ¿qué? A ver si alguno me ayuda. Amén. Muy bien. Obediencia. Y no me habían estado espiando. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Pero no había espíritu en ellos. ¿Qué es profetizar? ¿Qué será profetizar? Decir algo. Anunciar algo. Algo que se me ocurrió a mí, algo que viene de parte de Dios. Yo, de hecho, por ejemplo, en este momento, mientras estoy predicando, estoy profetizando. ¿Por qué? Porque cuando se profetiza, se dice la palabra de Dios. No, entonces, porque algunos piensan que profetizar es solamente hablar del futuro. No, es decir, bueno, te voy a profetizar, ¿sabes qué? Mañana vas a salir y vas a ir caminando y te vas a encontrar. A veces hay profecías de ese estilo, pero en realidad la mayor parte de las veces, y que en la Biblia nos muestra, los profetas están simplemente hablando las situaciones actuales y profetizando de que si no cambias esa actitud en tu vida, te va a ir mal. O si lo haces así, te va a ir bien. ¿No? Eso es la profecía. Entonces, Dios le manda a Ezequiel que profetice. Y Dios también te manda a que hoy empieces a profetizar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. ¿Y qué es eso? Es empezar a orar y declarar la palabra de Dios en tu casa, en tu familia, en tu barrio, entre tus amistades. Y empezar a hablarles y empezar a decirles lo que Dios va a hacer por ellos. Y cuando te juntes a hablar con una persona, decirle, yo voy a orar por vos y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y vas a sentir que las cosas empiezan a cambiar. Ustedes van a empezar a lanzar palabra profética, palabra de bendición sobre los demás. Y eso es algo que podemos hacer. No está prohibido hacerlo. Tenemos que empezar a practicarlo para que Dios se pueda manifestar. Pero por supuesto, hay un pero ahí. No podés profetizar lo que se te da la gana. No podés profetizar buenas cosas. Yo te profetizo ahora en este momento que te va a ir bien y que serás de larga vida sobre la tierra y que vas... A ver, pará. Es decir, si vas a juntar un montón de frasecitas lindas, no va a servir de mucho eso. Pero lo que tenés que buscar es un montón de palabras de Dios. Empezar a ver qué dice la Biblia acerca de la familia y tomar esas palabras y empezar a profetizarlas sobre tu casa. A ver qué dice Dios sobre el trabajo y tomar esas palabras y profetizarlas sobre tu trabajo. Por eso es que tenés que conocer la palabra de Dios para poder hablarla con sabiduría. Entonces, como les decía, la obediencia es el paso fundamental. Lo natural es el orden que Dios puso en esta tierra con todas las leyes que rigen la tierra, ¿no? La ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, las leyes de los fluidos, ¿no? Y hay montones de leyes que tienen que ver con la física y con cómo se manejan las cosas naturales. Eventualmente, Dios, como autor de esas leyes,
y como dueño decide pasar por alto esas leyes. Y ahí es donde aparecen ¿qué cosa? Los milagros. Cuando Dios rompe las leyes naturales. La ley natural dice que te vas a enfermar y que te va a hacer daño a tu cuerpo. Y de repente Dios suspende esa ley y dice, ¿sabes qué? Ahora sos sano, no tenés nada. De repente hay alguien que viene y a ver, ¿y eso cómo lo sabemos? Porque lo tenemos por experiencia. Lo tenemos por experiencia. Esta semana un hermano me estuvo pasando un montón de testimonios. Y hasta con fotos, ¿no? De lo que Dios hace a través de la oración. Y ahí sí funciona a veces a larga distancia. ¿No, hermano Raúl? Oraron por una persona allá, ¿en dónde era? En Misiones, ¿no? Y bueno, una pierna diabética horrible, horrible, ¿no? Y cómo Dios fue haciendo el milagro de esa pierna, unas fotos horrendas. Pero quiere decir cómo Dios hace ese milagro. Los médicos ya tenían que cortar. Dicen, no, esto ya está, ya hay que cortar. Sin embargo, Dios tiene otro y suspende la actividad humana. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que va por sobre lo natural. Por eso decimos a veces que Dios tiene ese poder que va por sobre las cosas naturales. No, a eso nos referimos. Entonces, cuando Dios suceden los milagros, y hace natural lo que para nosotros parece increíble. Pero hay algo más. Dios decidió que esa obra fuera de lo natural no la va a hacer Él solo. ¿Saben a quién va a involucrar? A nosotros. En su gracia, Dios no permitió que fuesen los ángeles. Dios no permitió que fuesen los arcángeles. Dios permitió que fuésemos nosotros, los humanos comunes y corrientes, las personas que vamos a llevar a cabo esa obra maravillosa de parte de Él. Entonces nos envía a cada uno de nosotros a que seamos parte de ese milagro. Y nos lleva a nosotros a profetizar, a hablar, a orar por esas necesidades. ¿Por qué? Porque es un Dios que así lo quiso hacer. Y nos ama tanto que nos hace parte de esa historia. Dios podría haber hecho el milagro y listo, ya está, se acabó, ¿no? Pero Dios quería utilizar esa dimensión humana a nosotros. Y esto que produce unos resultados, los resultados esperados. Dice, y profeticé como Él me había ordenado, de vuelta, como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. A ver, Dios no quiere sacarte del valle de muerte para que vivas una vida apagada y vacía. No, ya tenían carne, esos huesos estaban secos, después les empezó, léanlo, el capítulo 37 de Ezequiel, empezó a crecer carne, empezaron a crecer tendones. Cuando yo era chico cantábamos un himno que relataba todo esto, duraba como 40 minutos el himno más o menos. Duraba como 40 minutos, porque te hacía y después el coro y de vuelta la estrofa, pero te contaba bien la historia. Entonces tal vez estás luchando con esas áreas de tu carácter. ¿No? ¿Quiénes luchan con áreas del carácter? ¿Quiénes están luchando a lo mejor con algún vicio, con algún pecado oculto, con el desánimo? Con, no sé, con la depresión, con una enfermedad que te tiene aquejado hace rato. Pero la buena noticia es que Dios no quiere que te quedes ahí en el valle de los huesos secos. Quiere darte vida, quiere que tu vida tenga vida. Y para eso tampoco te dejó que estés solo. Fíjense que dice, se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Y ese ejército es hoy la iglesia. La iglesia hace que puedas vivir una vida donde no estás solo, donde no estás aislado, donde no estás viviendo las cosas por tu cuenta. Cada vez que hablamos con los hermanos que a veces vienen, la otra vez me enteré de una situación que se había dado en una familia y me enteré mucho más tarde. ¿No? Y digo, ¿por qué no hablaste en el momento en que estaban necesitando? Porque ¿para qué está la iglesia? Si no es para ayudarte, para bendecirte, para acompañarte, para darte el apoyo también que necesitas para la oración.
No, para recibir esa oración que necesitas en ese momento. ¿Por qué? Porque no estás solo. ¿Por qué? Porque la única manera para poder conquistar los territorios que Dios tiene para nosotros, para la iglesia en este año, es seguir el plan de Dios. Y el plan de Dios está en este mismo capítulo, ahí un poquito más adelante, el verso 14 dice: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte algo. La realidad no siempre es la verdad. En realidad los políticos, hay un político muy famoso que decía: la única verdad es la realidad, ¿no? Pero en el reino de los cielos es al revés. La realidad no siempre es la verdad. Tu situación, tu enfermedad es tu realidad. Pero no necesariamente es la verdad ante los ojos de Dios. Porque Dios puede hacer que todo se trastoque. Y creemos en esa clase de poder. Creemos que Él puede cambiar. Y la verdad no cambia. Y Él puede cambiar nuestra realidad. Y hacernos libres, definitivamente libres. La verdad es que Dios es un Dios poderoso, un Dios milagroso, cuya mano puede hacer que sucedan en nuestros huesos secos hechos que no podíamos ni siquiera esperar. Y este es un año que vamos a hablar mucho de los cambios. Y uno de los cambios primeros que tiene que suceder es en tu vida que empiece a haber verdadera vida en tu interior. Y que todo lo que está seco ya no lo esté más. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando también. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él esté obrando en todas las áreas secas de nuestras vidas. Cada uno de ustedes saben qué áreas son las que están secas. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están las situaciones en las cuales Dios tiene que obrar? A lo mejor hace tiempo que, no sé, que necesitas la presencia de Dios. O a lo mejor necesitas algo nuevo en tu casa, en tu matrimonio. No estoy hablando de cosas materiales, aunque a lo mejor también necesitas cosas materiales. No, estás podrido del trabajo que tenés. Señor, siento que soy un hueso seco ahí. No doy más. No, estás cansado de situaciones. Podrido de las peleas. Estoy cansado de las peleas. Estoy cansado de vivir, de despertarme a las 2 de la mañana y que me vengan todos esos pensamientos a mi cabeza. Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de la soledad. Todas las áreas. Dios quiere hoy tratar con tu corazón. Y quiere que vos veas que hay vida en Jesús.